Hem arribat a la segona part de Som Poble i, com sempre, ja tenim entrevistes a protagonistes de les localitats i avui havíem d'anar a Paterna i per això tenim a Juan Antonio Sagredo. Com estàs, alcalde? Molt bé. Només molt bé, no pot ser. Molt bé, molt tranquil i bueno, pues molt alegre. Orgullós i content, supose. Sí, sí, moltíssim. Bueno, localitat, no sé com definir-ho, no? Un rècord també històric per a vosaltres, els resultats en les eleccions. Pues sí, creo que leí, imagino que sería el Levante, que hacía 28 años que el Partido Socialista no sacaba mayoría absoluta. La verdad es que más en unos momentos en los que parece que las mayorías absolutas es algo muy raro y cuando además hay 9 candidaturas, pues que te elijan casi con el 50% tus vecinos y tus vecinas. Pues la verdad es que lo recoges con muchísima responsabilidad y con mucho orgullo y la verdad es que con una alegría inmensa. Hace 4 años teníamos 6 concejales y este año hasta 13. Sí, la verdad es que bueno, nosotros nos hemos dedicado a trabajar con humildad, muchas veces con valentía y sobre todo con honradez. Luego no sabes si llega o no llega, porque muchas veces pues trabajas y no sueles recoger frutos, hay veces que pasa eso, y en esta ocasión pues la verdad es que lo hemos recogido con creces, ¿no? Por eso estamos pues muy contentos, muy tranquilos, porque la verdad es que poder gobernar con mayoría absoluta, yo creo que pues que te da esa tranquilidad de sobre todo saber que no vas a perder más tiempo del que toca, pero sí que es cierto que ya en el mismo pleno de investidura pues yo tendí la mano a los grupos de la oposición, porque yo creo que al final, por encima de todo, por encima de ideologías, tiene que estar el objetivo de poner a Paterna lo más alto posible, y si pueden ser con consensos y con unanimidad, pues muchísimo mejor, y si no, pues si llega un momento que no podemos llegar a acuerdos, pues seguiremos hacia adelante como hemos hecho estos últimos 4 años. Y una composición de gobierno principalmente centrados en 4 áreas. Sí, era importante porque lo que hicimos, lo que hemos hecho ahora mismo ha sido reducir, de hecho posiblemente sea el gobierno más reducido de la historia de Paterna, pero nos hemos basado siempre en los 3 pilares de los últimos 4 años, donde estaba la seguridad por encima de todo, donde estaba la limpieza, donde estaba también el empleo, pero hemos querido darle también muchísima importancia tanto a las políticas de igualdad como al medio ambiente. Yo creo que es evidente, y además estos días que está haciendo tanto calor lo estamos viendo, a pesar de estar en verano, pero sí que es cierto que yo creo que las temperaturas están por encima de lo normal. Es importantísimo ver el planeta que le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestras hijas y pues bueno, siempre con ese punto de responsabilidad a la hora de gobernar, y por lo tanto hay que darle esa importancia tanto al medio ambiente como a las políticas de igualdad. Bueno, y manteniendo también industria, empresa y universidad. Entiendo que esto no solamente es sintomático de hacia dónde va Paterna, sino una apuesta personal de lo que quieres para la ciudad. Sí, absolutamente. Yo creo que Paterna, aparte de ser conocida por nuestras cuevas, por nuestra cordá, yo creo que todo el mundo nos considera, pues bueno, nos considera lo que es la realidad, ¿no? Yo creo que somos la ciudad más industrial, no solo de la Comunidad Valenciana, sino incluso del arco mediterráneo y a nivel de España también. Y por lo tanto, este gobierno que hemos conformado de alguna manera es continuista. Sí que es cierto que al tener más concejales, pues podremos seguir avanzando de una manera más rápida. Pero sí que es cierto que yo he querido que los vecinos vieran que había una continuidad. Por eso yo me he querido quedar tanto empresa e industria como universidad. Yo creo que esta legislatura la universidad veremos que va a seguir creciendo. Es importantísimo que los paterneros y las paterneras sepan que tenemos la Universidad de Valencia instalada en nuestro municipio, que hay muchos de ellos que aún lo desconocen, y por lo tanto queremos dar ese apoyo, ¿no? Y luego, pues junto a la industria, yo creo que lo más importante, hay que decir que en los últimos 4 años se han asentado 150 empresas más, que ya se han sumado a las miles de empresas que tenemos en Paterna, y hemos liderado el descenso del paro en la comarca y en el área metropolitana. Se apuesta por el medio ambiente, por el empleo, por la industria. Entiendo que tiene todo que ver con ese discurso de investidura en el que hablabas de una Paterna como la mejor ciudad para vivir. Es el objetivo. Sí, yo creo que ha sido uno de los objetivos también de estos 4 años, y además teniendo en cuenta que cuando entramos a gobernar en 2015 estábamos una población alrededor de los 67.000, 68.000 habitantes, y a día de hoy pues estamos casi prácticamente en 72.000 habitantes, es decir, en 4 años casi hemos aumentado a 1.000 personas por año, ¿no?
Yo creo que esto denota, primero, pues que es una ciudad donde se puede venir a trabajar, es una ciudad donde tenemos una gran oferta educativa de todo tipo, pública, privada, concertada, y luego hemos querido conseguir que la gente esté muy a gusto viviendo en Paterna. Yo creo que el mejor termómetro es ver que cada año va creciendo la población en nuestra ciudad y, por lo tanto, entendemos que no solo el ayuntamiento, sino el resto de pues empresas, los propios vecinos, pues han hecho algo, y yo creo que algo se está haciendo bien, desde luego. Trabajar también por la disminución de esa presión impositiva para los vecinos y las vecinas también es otra de las claves que supongo que también los vecinos están intuyendo, entendiendo, y que continúas en esa línea. Sí, la verdad es que en estos últimos 4 años hemos bajado un 11% lo que es el IBI, que sabéis que es el impuesto más importante que recauda el ayuntamiento. Y la primera medida que he tomado una vez he sido reelegido, fui reelegido el sábado, pues el lunes ya firmé la petición de una revisión cadastral. Al final nosotros entendemos que los impuestos tienen que ser lo más justo posible. Es verdad que hace más de 10 años que se hizo la última revisión catastral y pues hace 10 años los precios de los inmuebles eran diferentes a los de hoy, ¿no? Y por lo tanto no solo bajaría el impuesto del IBI, sino que repercutiría a otros impuestos como puede ser el propio IRPF, plusvalías, etcétera, ¿no? Por lo tanto estamos hablando que se bajaría pues bueno, esa presión fiscal que tienen los paterneros, aunque he de decir que es uno de la parte que le toca al ayuntamiento, que puede bajar o subir, que es el tipo impositivo, es uno de los más bajos que hay en el área metropolitana. Hablamos de Paterna, una ciudad donde vivir cada vez más, con esa apuesta de miles y miles de habitantes que están apostando, pero también una ciudad donde trabajar. El empleo, la apuesta por el empleo y por cada vez más empresas instaladas, supongo que hacen de Paterna no una ciudad de paso o de donde dormir, sino donde quedarse para trabajar. Efectivamente, yo, bueno, me gusta mucho el deporte y el fútbol en particular. Yo hablo de Paterna como cuando hablaban del fútbol total, ¿no? Es decir, para mí Paterna es una ciudad total en la que puedes trabajar, en la que tus hijos pueden ir a estudiar tranquilamente, donde puedes vivir y donde puedes hacerlo todo sin salir de la propia ciudad. Es verdad que es una ciudad grande, que es una ciudad muy potente, tanto industrialmente como educativamente, como en el resto de servicios, y bueno, pues la cercanía a Valencia ciudad, al aeropuerto, etcétera, etcétera, yo creo que la hacen una de las ciudades más atractivas del arco mediterráneo. Por eso yo creo que seguir, pues bueno, sobre todo avanzando en la mejora de servicios y todo lo que sea, seguir atrayendo empresas, creo que va a hacer de Paterna, pues bueno, lo que creemos que ya es, pero que estamos a un pasito de que incluso se nos pueda declarar como gran ciudad. En esta línea, 2 de los 5 complejos industriales de la localidad ya están en lleno completo. Sí, la verdad es que, bueno, sabéis perfectamente que Fuente del Jarro es uno de los más importantes de toda Europa, estamos prácticamente al 100%. Luego tenemos el Parque Tecnológico, que sabéis que eminentemente tiene empresas de I+D+I, también está casi al 100%, y luego está la que más está creciendo, fíjate que están casi llenos estos dos, pero el Parque Empresarial Táctica es el que más está creciendo. Sabéis que hace un par de años se instaló Amazon, la primera, bueno, digamos que donde vino a sentarse en la parte del Levante ha sido aquí en Paterna, y a partir de ahí ha ido creciendo muchísimo también el parque empresarial, sobre todo dedicándose a la parte de logística, como es el caso de Amazon y de otras empresas, y por lo tanto estamos viendo cómo se está llenando, y lo más importante es seguir colaborando con las entidades de conservación para seguir mejorando estas áreas empresariales y sobre todo pues que no solo no se vayan las empresas, sino que sigamos atrayendo, pues como os hemos dicho, este dato de las últimas 150 empresas en los últimos 4 años. Bueno, todo apunta a que en la próxima legislatura va a ir increciendo, ¿no?, el porcentaje de crecimiento. ¿Tiene tope Paterna? Quiero decir, entiendo que tú no te marques límites, pero al final puede ser declarada finalmente una de las grandes ciudades, pero ¿tienes límites? Bueno, nosotros desde luego estamos trabajando para que esos supuestos límites pues los rompamos, ¿no? Lo más importante, o como dice muchas veces el gerente de FPVA, que es la Federación de los Polígonos Industriales de la Comunidad Valenciana, es que Paterna juega en la Champions League de las áreas empresariales. Nosotros queremos seguir estando ahí y que seamos un referente. Cosas que vamos a seguir haciendo, pues por ejemplo se va a hacer un GIS en el que pues bueno, cualquiera que quiera venir a Paterna o a otro sitio
pues puede entrar en Paterna y entonces tendrá esto también como atractivo y podrá ver las empresas de su sector donde están ubicadas, podrán ver que por ejemplo en Fuente del Jarro tenemos unas instalaciones de bomberos, podrá ver que en breve en el Parque Tecnológico vamos a abrir un retén de la policía local, podrán ver que tenemos convenios con todos los parques empresariales en el que además se dota presupuestariamente para que sigan mejorando y además ellos directamente que ven el día a día vean dónde se tiene que destinar ese dinero y por lo tanto esa buena relación entre las áreas empresariales es lo que nos ha pasado en estos últimos 4 años y creemos que es la fórmula buena para que siga creciendo Paterna. Y ligado al emprendedurismo, entiendo que cada vez más joven, gente más joven se puede sentir atraída por vivir o por acceder a Paterna para hacer su labor, ¿no? O su negocio de futuro. Sí, nosotros recuperamos el cheque emprendedor, que ha funcionado muy bien. Cada año hemos dado más, pero además en la famosa superguardería, aquella que solo duró 9 meses, cuando estuvo gestionando el Partido Popular, no sé si os acordaréis que vino hasta la Infanta a inaugurarlo y pues vamos, duró 9 meses y tuvieron que cerrar. La estamos recuperando y una de las cosas que hacemos, habían 5 módulos de edificios, pues bueno, una parte será para la empresa municipal, ahí era el nuevo retén de la policía, pero queremos hacer ahí un vivero también no de cooperativas, pero sí de emprendedurismo, como estabas diciendo, para que pues sobre todo cuando salgan, por ejemplo, de la Universidad de Valencia, pues tengan dónde ir y además está ubicado en el Parque Tecnológico, que es el mejor sitio para, desde luego, poder desarrollar esas empresas de I+D+I. Bueno, hemos hablado de algunas de las primeras medidas, de viernes a lunes ya estabas firmando proyectos, pero ¿cuáles son, además de los que hemos hablado, pues esos objetivos a corto y a largo plazo de aquí a final de legislatura para ti? Sí, como te decía, igual que este mismo nuevo gobierno pues consideramos continuista, pero evidentemente podremos hacer más cosas porque somos más personas. Sí que es cierto que, aparte de continuar con la seguridad, con la limpieza, con el empleo, pues bueno, por hablar de cosas más tangibles, lo que tenemos claro que como proyectos estrella de construcción, por decirlo de alguna manera, seguro que va a ser la pista de atletismo y una residencia para mayores y centro de día. Entonces, como algo así más palpable, más tangible, pues quizás sea eso. Y luego, evidentemente, seguir trabajando ese convenio con el Ministerio de Defensa para la cesión de los terrenos militares, en el que sabéis que ya le hemos presentado tanto al Ministerio de Innovación y Ciencia y a la Consellería de Educación nuestro proyecto de que ahí vaya un campus de formación profesional donde pues se estudien las profesiones del futuro. Hay mucha gente alertando de que las nuevas tecnologías, de que pues bueno, todo esto del futuro pues va a destruir mucho empleo, que yo personalmente creo que es cierto, pero también es cierto que va a crear nuevos empleos que ahora incluso a lo mejor no sabríamos ni imaginar, ¿no? Pues lo que queremos es que esos nuevos empleos no solo estén en Paterna con el Parque Tecnológico, con el Parque Científico de la Universidad de Valencia, sino que también se estudie en Paterna. Con esto que conseguiremos, pues bueno, formar a nuestros jóvenes y a nuestras jóvenes para esos trabajos del futuro y además reactivar unos barrios, pues como puede ser el barrio de Campamento, el barrio de Alborchí de Centro, pues con un campus de formación profesional de los nuevos oficios. Bueno, cuestiones que inciden directamente sobre la ciudadanía y también algo que incide directamente sobre la ciudadanía de Paterna, como no puede ser de otra manera, ese montaje del cohetódromo que estáis ya en ello. Sí, sí. Hoy ya ha empezado, la verdad que sabéis que hablar de Paterna es hablar de pólvora, es hablar de fuego. De hecho, en este nuevo gobierno sigue existiendo la Concejalía del Fuego. Yo creo que somos el único ayuntamiento de toda España donde tiene una Concejalía del Fuego, pero claro, es que nosotros... Así que no conoce el fuego tan de cerca como nosotros es como que asusta, ¿no? Sí, 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 además dice, madre mía, esto sé que se montan aquí una concejalía, pero sí que es verdad que bueno, no solo en la Cordá, ¿no? Incluso las Fallas también. Este año hemos aumentado tanto la Mascletá, por primera vez hemos tenido la nit del Foc y además también sabéis que el año pasado recuperamos, que hacía más de 10 años que no se hacía Cordá en el 9 de octubre, la hemos recuperado para que se quede, porque ya sabéis que lo que más nos gusta es tirar cohetes y de nuevo estamos encantadísimos. Y bueno, pues bueno, ya ha empezado el ritual, ya ha empezado a montarse el cohetódromo que cerrará sus puertas, por decirlo de alguna manera, la noche del 8 de octubre para el 9 de octubre, donde haremos esa tirada que este año tendrá mucha más carga, será como la del sábado antes de la Cordá en el Carrer Major.
Y bueno, y a partir de ahí pues continuamos con la vida, porque la vida de Paterna es pólvora, fuego, es pasión por nuestro, pues eso, FOF, Festa y Fe. Me ha gustado la expresión de lo que más me gusta es tirar cohetes. Yo creo que los resultados son como para tirar cohetes. Así que os da por enhorabuena desde aquí a todo el equipo por el trabajo, por los resultados y por los proyectos futuros, que seguro que tenemos mucho que hablar de aquí en adelante. Sí. En especial el sábado, porque ya tenemos ahí la presentación de la Reina de las Fiestas y su corte de honor. Sí, sí, la verdad es que sí, con muchas ganas. Además, Ceci va a ser una grandísima reina y tiene una corte, la verdad es que las chicas tienen unas grandísimas ganas de representar a Paterna, y bueno, nosotros encantadísimos con esos más de 100 proyectos que tenemos para esta legislatura y seguir trabajando por Paterna. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar aquí de nuevo, continuar hablando de Paterna, que creo que es lo que más te gusta, sí. y bueno, a disfrutar de las fiestas y lo que viene después de verano. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Agredo. Bé, nosaltres ja quasi arribem al final del programa, es deixem amb la secció Som Barri i tornem a visitar Arrancapins.